Buenos días. Esta es una de las clases que me toca por el cronograma realizado por el titular. Soy la doctora Severino, no tuve oportunidad de conocerlos. Bueno, vamos a hablar de causalidad. Obviamente estamos dentro de los presupuestos de la responsabilidad civil y la causalidad tiene una típica característica con respecto al sentido abstracto de la apreciación, obviamente, de las causas, que obviamente tenemos que estudiarlas desde el punto de vista filosófico, jurídico, y no es solamente privativo del ámbito de la responsabilidad civil, la causalidad. Tenemos que estudiarlo como un estudio analítico de las causas que dieron origen a ese hecho, obviamente que es antijurídico y dañoso, y que obviamente se tiene que relacionar la causalidad entre ese hecho antecedente y su consecuente. Es una relación, es una liaison que nos permite estimar las consecuencias de los hechos. Esto está relacionado con dos elementos importantes dentro de la responsabilidad, que son la autoría material del hecho, que el autor material del hecho, obviamente por presunción, es el autor jurídicamente responsable, y las consecuencias previstas con respecto al hecho dañoso, que obviamente está dentro de lo que tiene que ser un hecho antijurídico para ser responsable al autor o el agente que realizó ese hecho. Quiero aclarar que en el ámbito del derecho civil, sobre todo teniendo en cuenta la causalidad, se hace un paralelo con respecto a la imputabilidad, porque recuerden que los presupuestos de la responsabilidad son obviamente la antijuridicidad, el factor de atribución que ustedes conocen, que se puede agrupar entre el factor de atribución subjetivo, que lo caracteriza con una voluntariedad que tiene un tinte, en este caso, de dolo y culpa, y obviamente también el factor objetivo, que ya prescinde de los factores subjetivos como la culpa, y se denomina en el derecho, obviamente en el derecho civil, como la responsabilidad sin culpa o sin falta. Además de eso, tenemos el otro elemento importante de como presupuesto, tenemos la causalidad y tenemos obviamente el daño. Es decir, dados estos presupuestos, se configura la viabilidad de los daños, obviamente de la acción de daños y perjuicios, que nos va a ayudar a nosotros a poder resarcir económicamente al autor o al agente que ocasionó un daño o un menoscabo en el patrimonio o obviamente en los derechos personales en este caso del damnificado. Yo quiero comentarles que también ese paralelo, retomando lo anterior, ese paralelo que hacemos de la causalidad con la imputabilidad, que sería la imputabilidad implica ser el autor material del hecho, es decir, que sea imputable ese hecho. Entonces, en ese paralelo que hacemos, tenemos una diferencia sustancial. La culpabilidad es del ámbito jurídico y en este caso la causalidad es del ámbito, obviamente, de lo fáctico, de la consecución de hechos. Lo fáctico, obviamente, es objetivo. Tenemos un juicio de probabilidad para estimar la cuantía, en este caso, de la consecuencia que tendríamos que resarcir pecuniariamente, en este caso, a la gente que fue dañado por un hecho, obviamente, de menoscabo en su patrimonio o en su persona. La imputabilidad, en este caso, cuando teníamos el código de Vélez-Sarsfield, que quiero aclarar que es importante que sepan que en el actual código, el doctor Lorenzetti, uno de los integrantes de la comisión, obviamente suprimió las notas del código de Vélez-Sarsfield. Lamentablemente, hoy no tenemos vedado la idea de tener una profundización, digamos, del artículo,
en cuanto a las notas. Pero más allá de todo eso, quiero comentarles que en el entonces artículo, obviamente, de culpabilidad, que siempre hacemos el paralelo con la causalidad, eh, por la diferencia de apreciación. La culpabilidad es casualmente un elemento que lo apreciamos en concreto. ¿Qué quiere decir eso? En el antiguo artículo 516 del Código de Vélez-Sarsfield, nosotros teníamos la característica de esa conducta, que obviamente las características de esa conducta eran negligencia, desidia, imprudencia, etc. Y había un agregado en el último párrafo de ese artículo que se apreciará el grado de responsabilidad con respecto a la culpa según las circunstancias del tiempo, modo y lugar. El tiempo y modo y lugar y las circunstancias de la persona, sin tener en cuenta las calidades personales de esa persona. Además de eso, en la nota teníamos el antecedente inmediato, que era el Código Justiniano, además de ser una referencia pequeña con respecto al Código francés. Esa apreciación que teníamos con respecto al grado de responsabilidad con respecto a la culpa, era una graduación que se clasificaba en la culpa grave, en la culpa leve y en la culpa levísima. Nosotros en el actual código de Vélez-Sarsfield eso no existía, porque si no se dio como interpretación del grado de responsabilidad con respecto a la culpa, sino que lo teníamos simplemente en ese artículo, que se debía meritar, que a juicio obviamente del juzgador, se debía meritarse conforme a los hechos vertidos en la demanda y por consecuencia también en la contestación de demanda, y una vez trabada ese proceso en lo que denominamos litis, la traba de la litis, debían juzgarse todas las circunstancias relacionadas como elementos integrantes de ese proceso de, obviamente, de hecho dañoso y su responde. Entonces, para hacer un juicio de mérito, el juez tenía que tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es así entonces que en el juicio, en el entonces Código de Vélez-Sarsfield, nos hacíamos remisión a los efectos de tener un acabado juicio con respecto al grado de responsabilidad por culpa, a lo que nosotros teníamos antiguamente los artículos 901, 902, 905 y 909 del Código Civil. En esos artículos había todo un relato de la causalidad apreciada en abstracto. Y entonces agregábamos a ese artículo 516 concordantes, lo hacíamos con estos artículos referenciados y podíamos llegar a entender cuál sería el grado de responsabilidad por la culpa en las siguientes dos definiciones. Cuanto mayor sea el conocimiento que tenga de las cosas, mayor será la responsabilidad por las consecuencias dañosas de los hechos. Ese sería un grado de responsabilidad. Y si a eso le agregamos un contrato que contenga elementos de fiducia o de confianza, como es el típico caso de que nos une a el abogado con su relación con un cliente, más será la responsabilidad por las consecuencias dañosas de esos hechos que obviamente cometieran las personas sujetas a ese contrato en este caso de confianza. Este diagrama que teníamos en aquel entonces Código Civil, hoy lo tenemos condensado en el artículo 1500, en este caso 25 del Código, que habla de valoración de conductas. Es decir, lo que aquello era una interpretación pretoriana, doctrinaria, hoy lo tenemos condensado en un instituto dentro del artículo 1525. Obviamente, en este concepto, separamos ese concepto de imputabilidad, que es un concepto netamente jurídico y de indagación jurídica, a un concepto de indagación de probabilidades como es la causalidad, que es un acontecer. El acontecer de la causalidad determina entonces
cuál es el autor material del hecho, o sea, el autor jurídicamente responsable, y cuáles son las consecuencias por las que tiene que responder el autor material del hecho.